Bueno, jóvenes, gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy lo que voy a proponerles, o voy a presentarles, mejor dicho, es una serie de algunas demostraciones de algunas propiedades de orden, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Voy a demostrar algunas y la intención del video es que ustedes puedan mirar estas demostraciones, analizar la forma de demostrar y posteriormente vamos a ir avanzando tratando de demostrar otras más, ¿sale? Entonces vamos a poner como título del día de hoy demostraciones de algunas propiedades o teoremas de orden, propiedades de orden en los reales, ¿sale? La primera propiedad que vamos a demostrar, o el primer teorema, dice lo siguiente: si un número es menor que otro y este número a su vez es menor que otro, entonces ustedes ya se podrán imaginar qué es lo que está pasando. De hecho, esta es la propiedad de la transitividad. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Pero lo que vamos a hacer es demostrar efectivamente que esto siempre es válido, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Recuerden que para realizar la demostración lo que necesitamos es utilizar los axiomas y las propiedades que ya se han visto, ¿sale? Entonces, en este caso, la manera de proceder en este tipo de demostraciones es considerar que en las hipótesis nos dan ya desigualdades. Y con esas desigualdades hay que realizar algún tipo de operación utilizando los axiomas para ver si podemos llegar a la tesis, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, fíjense que si yo estoy diciendo que A es menor que B, esto significa, según lo que vimos en la propiedad de la tricotomía, o antes de analizar la propiedad de la tricotómica, así como le dijimos el otro día, es que si A es menor que B, entonces quiere decir que B es más grande que A. Por lo tanto, la diferencia B menos A va a ser positiva, dado que B es más grande que A. Y a su vez, si me están diciendo que B es menor que C, esto significa que C menos B es positivo. Es decir, C es más grande que B. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo aquí, en este caso, tenemos dos números positivos. Dos números positivos. El primer número es B menos A y el segundo número es C menos B. De manera que si yo utilizo el axioma 1 del orden del conjunto de los números reales, ese axioma me decía que si yo tenía dos números positivos, la suma y el producto también era positiva. En este caso lo que a mí me serviría es la suma. Entonces, si yo tengo dos números positivos, entonces la suma de ellos también es positiva. Bueno, como podrán darse cuenta aquí, lo que yo ya tengo es la suma de esos dos números. Entonces, ahora puedo aplicar todas las otras propiedades, como por ejemplo la distributiva, la asociativa, la conmutativa, etcétera, etcétera, siempre y cuando sean válidas. La que voy a utilizar acá sería la asociativa. Y esto significaría entonces que C menos A, lo voy a asociar así, este con este con este, y voy a asociar B con menos B, que es mayor que 0. O sea, lo que yo hice aquí fue asociativa, de la propiedad asociativa. Voy a cambiar de color. Sin embargo, cuando yo hago esto, ustedes se podrán dar cuenta de que esto implica que B menos B sea 0. Y aquí lo que estaría utilizando es que B menos B, o mejor dicho, estoy utilizando la propiedad del simétrico. Es decir, también se valen todas las propiedades de cuerpo del conjunto de los números reales. Una vez que yo ya tengo eso, ustedes se podrán dar cuenta de que de esto se desprende que C menos A es mayor que 0. Y esto se puede porque el 0 es el elemento neutro. Entonces fíjense cómo estamos utilizando nuevamente todas esas propiedades. Ahora, si se fijan, noten a qué fue lo que llegamos, que C menos A
es mayor que 0. Eso quiere decir que C es más grande que A, porque la diferencia C menos A es positiva. Por lo tanto, llegamos a lo cual debíamos demostrar. Ahí está. Esta era la propiedad que nosotros teníamos y ya hicimos la demostración de esta propiedad. Esto también, recuerden que esto significa que A es más pequeño que C. ¿Sale? Entonces, C es mayor que A, significa que A es menor que C, con lo cual se verifica lo que nosotros o lo que nos pedían demostrar. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo, otra vez, en este caso de desigualdades, lo que tengo que cuidar mucho es el sentido de la desigualdad. ¿Sale? Porque si un número es más grande que otro, eso quiere decir que su diferencia va a ser menor que 0 o mayor que 0. ¿Sale? Entonces, dependerá. Vamos a ver un segundo teorema, muchachos. Vamos a resolver una segunda propiedad. Dice así, si un número es menor que otro, si A es menor que B, vamos a ponerlo así, entonces sumar lo mismo de ambos lados de una desigualdad no hace que la desigualdad se altere. ¿Qué quiere decir, muchachos? Lo siguiente, que si yo sumo de ambos lados un mismo número, o sea, C, sumamos C de ambos lados, la desigualdad no se altera. Es decir, la desigualdad no cambia de sentido. Perdón, aquí me equivoqué, es menor que, menor, sí, porque no cambió el sentido de la desigualdad. Cuando decimos que cambia el sentido de la desigualdad, muchachos, quiere decir que se voltea esa desigualdad, ¿sale? Pero en este caso no. Si ustedes consideran y suman lo mismo de ambos lados, es como si tuvieran una igualdad. La igualdad no se altera, ¿sale? Entonces vamos a demostrar, muchachos, vamos a demostrar esta propiedad. Demostración. Nuevamente vamos a operar o vamos a partir de la hipótesis. Me dan por hipótesis que A es menor que B. Entonces, si A es menor que B, significa, como en el mismo caso anterior del teorema 1, significa que B menos A es positivo, porque B es mayor que A. ¿Sale? Entonces esta sería como que una constante al momento de estar demostrando este tipo de propiedades que involucran desigualdades. Es analizar bien el sentido y entonces establecer una relación de orden entre ellos, ¿sale? Y a partir de eso buscar que sea positivo o negativo. Entonces, si yo ya tengo que B menos A es mayor que 0, entonces a ese número, por ejemplo, yo le puedo sumar 0. Por ejemplo, puedo hacer esto, más 0, y esto es mayor que 0. O sea, simplemente lo que hice fue sumar 0. Pero cuando sumo 0, pues no estoy agregando nada. Es decir, como no agregué nada, el sentido de la desigualdad no se altera. Y ni siquiera lo tengo que sumar del otro lado. O sea, solamente hice que ese B menos A está sumándose con el 0. O sea, no hay ninguna afectación. Pero fíjense que cuando yo considero esto, yo puedo crearme un 0 muy particular. Fíjense que el 0 que me puedo crear puede tener la siguiente forma. C menos C. Y C menos C es igual a 0 porque son simétricos. ¿Sale? Es decir, estoy considerando la propiedad de simetría. Es decir, estoy considerando otra vez propiedades del cuerpo de los números reales. Básicamente, muchachos, estoy agregando un 0 que tiene una particularidad. Está formado por la diferencia de dos números. Pero como es 0, pues no pasa nada. Bueno, lo que continuaría o lo que seguiría en este caso es utilizar la propiedad asociativa. Si utilizamos la propiedad asociativa, yo puedo hacer lo siguiente. B más C más menos A menos C, mayor que 0. ¿Sí se fijaron lo que hice? Asocié. Utilicé la propiedad asociativa. Y bueno, una vez que yo utilicé la propiedad asociativa, puedo utilizar una propiedad del conjunto de los números reales de cuerpo, en donde decía que menos A menos C también era equivalente a factorizar el signo. Es decir, chicos,
lo que yo tendría sería lo siguiente. Entonces, B más C es lo mismo que menos A más C, mayor que 0. O sea, lo que simplemente hicimos aquí fue utilizar una propiedad de que estamos multiplicando por menos 1. ¿Sale? Estoy utilizando de alguna manera la propiedad distributiva. O si quieren verlo, factorizamos el menos. El signo negativo. Ahí está. Pero muchachos, cuando nosotros hacemos esto, fíjense que estoy diciendo lo siguiente. Quiero que ustedes noten esto. Este número, que es B más C, pero al final de cuentas es un número, menos este otro número, es mayor que 0. ¿Qué significa eso, muchachos? De acuerdo a todo esto que nosotros hicimos aquí, fíjense qué es esto. Es exactamente la misma idea de esto que estoy señalando ahora. La diferencia de dos números es positiva, quiere decir que este número, entonces, es más grande que este otro, porque su diferencia es mayor que 0. Entonces, este es más grande que este. Y por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que ya terminamos nuestra demostración, es decir, lo cual debíamos demostrar. ¿Qué quiere decir esta propiedad, chicos? Es que si sumamos de ambos lados un mismo valor en una desigualdad, la desigualdad no se altera. ¿Sale? Entonces, bueno, esa que sería la propiedad número 2. Vamos a hacer la propiedad número 3 o el teorema número 3. Lo que vamos a hacer acá es utilizar, aquí sumamos, pero ¿qué pasaría si multiplicamos por un mismo número? Es decir, ¿qué pasa con una desigualdad cuando multiplico por un mismo valor? Vamos a hacer un caso particular, ¿sale? O sea, aquí hicimos la suma, vamos a ver la multiplicación. Por ejemplo, vamos a establecer una relación de orden. 2 es mayor que menos 1, por ejemplo, ¿no? Ustedes están de acuerdo con eso, es un caso particular. ¿Qué pasaría si a toda la desigualdad la multiplico por un número positivo? Número positivo. Lo que me interesa ver es qué pasa con el sentido de la desigualdad. Vamos a multiplicar, ¿qué les parece? Por un 8. Menos 1 por 8. En este caso voy a tener 16 y en este caso voy a tener menos 8. Y aquí 16 es más grande que ese número negativo. Entonces, aparentemente, cuando yo multiplico por un número positivo, el sentido de la desigualdad no se altera, no cambia. Pero, ¿qué pasaría si multiplico por un número negativo? Vamos a hacer que menos 2 es, perdón, vamos a ver qué pasa con, vamos a utilizar el mismo número, ¿sale? 2 es mayor que menos 1, pero ahora voy a multiplicar por ambos lados, pero por menos 8, ¿sale? Es decir, por un número negativo. Y aquí voy a tener menos 16 y aquí voy a tener 8. ¿Cuál es más grande? Efectivamente, el positivo siempre va a ser más grande que cualquier número negativo. Y si se fijan, lo que pasó aquí es que se alteró el sentido de la desigualdad. Antes estaba apuntando hacia la derecha, hacia el negativo, y ahorita apunta hacia la izquierda. Es que eso significa que cambió. Entonces esto va a ser una regularidad, muchachos. Cuando multipliquemos por un número positivo, el sentido no cambia. Pero si multiplicamos por un número negativo, el sentido de la desigualdad varía, es decir, cambia. Voy a permitirme borrar, chicos, para poner ahora sí la propiedad que vamos a demostrar ahora, que tiene que ver con estas dos relaciones que acabamos de establecer de alguna manera con un caso particular. Eso es algo que siempre van a poder hacer, muchachos. Si ustedes dan un caso particular y se cumple, probablemente la propiedad sea plausible, es decir, sea verdadera. Sin embargo, no es una demostración, sino más bien es como para que ustedes se den un quemón de qué está pasando. ¿Sale? Vamos a tener el siguiente teorema. Si tengo un número menor que otro y tengo un número C positivo, entonces, al multiplicar ambos sentidos de la desigualdad por el número C, el sentido no se altera. ¿Sale? Si A es menor que B y C es mayor que 0, entonces A por C es menor que B por C. El sentido no se altera. ¿Sale? Entonces aquí lo que tenemos es la relación entre dos números cuando multiplicamos por un positivo. ¿Sale? Es muy importante que C es positivo. Bueno, vamos a demostrarlo, muchachos. Como ustedes se podrán dar cuenta, la manera de proceder es muy similar a lo que ya hemos hecho antes. Si este número es menor que B, esto significa
que la diferencia entre ellos es mayor que 0 siempre y cuando al mayor le reste el menor. Y además fíjense que tengo esto. Tengo un número que es positivo y tengo este otro número que es positivo. Por el axioma 1 del orden de los números reales, la suma y el producto de dos números positivos reales es positivo. Entonces, el producto de B menos A por C es positivo. ¿Sale? El producto, voy a ponerlo acá, de dos números reales positivos es positivo. Eso es lo que dice, de alguna manera, sintetizada el axioma número 2. El axioma 1, perdón. Entonces, ahora lo único que yo tendría que hacer es utilizar la propiedad distributiva, es decir, multiplicar el binomio por ese número que está afuera. Entonces voy a tener BC menos A por C, mayor que 0. Aquí utilicé la propiedad distributiva. Ahí está. Todo tiene una justificación. Y ahora, otra vez, como en el caso anterior, tengo este número que le estoy restando este otro y esa diferencia es positiva. Eso quiere decir que este número es más grande que este. Entonces, BC es más grande que A por C. Y esto es lo que debíamos demostrar. Ahí está. Como se podrán dar cuenta, no tiene mucha dificultad esta situación. Entonces, el siguiente teorema, ¿qué creen? Es utilizar con C negativo. Vamos a ver cómo podemos operar con esa otra parte y vamos a ver qué nos queda y demostrar que efectivamente siempre va a cambiar el sentido de la desigualdad. Teorema número 4. Si yo tengo que A es menor que B y C es negativo, o es decir, menor que 0, entonces A por C es más grande que B por C. Y voy a poner acá el sentido de la desigualdad cambió. Muy importante, muchachos, esto es muy importante. El sentido cambia cuando nosotros multiplicamos por un número negativo una desigualdad. Bueno, chicos, aquí no vamos a proceder de una manera muy diferente. Vamos a hacer exactamente la misma idea que hicimos en el caso anterior. Fíjese que el caso anterior se basó en considerar dos números positivos. Vamos a buscar esos números positivos, ¿sale? Entonces, si A es menor que B, entonces B menos A es mayor que 0. ¿Sale? Entonces esto es lo que significa. El más grande, si yo le resto el más pequeño, voy a tener un número positivo. Ahora, algo muy importante con C. C no es positivo. De manera que no puedo utilizar directamente mi propiedad o mi axioma número 2 como en el caso anterior. Pero algo sé, muchachos, que si C es negativo, recuerden que la propiedad o la tricotomía, o mejor dicho, no la tricotomía, el axioma número 2 decía lo siguiente. Voy a buscar el axioma, perdón, el axioma 2 decía que si yo tengo un número diferente de 0, entonces el número ya es el positivo o el simétrico es el positivo. Fíjense que es exactamente la misma idea que yo tengo aquí. Ya tengo este número y este número es diferente de 0, pero negativo. Entonces, si C es menor que 0, quiere decir que su simétrico es el positivo. Es decir, hagan de cuenta que aquí está el 0 y aquí está C. Pero C está a la izquierda del 0. Quiere decir que su simétrico menos C es el que está a la derecha. Es positivo. Vamos a terminar eso. Entonces, menos C es mayor que 0. Y aquí quiero que ustedes pongan muchísima atención. Que tenga un signo negativo no quiere decir que automáticamente sea negativo. ¿Sale? De hecho, menos C es positivo. Fíjense que ahora vamos a estar considerando también ese tipo de situaciones. Estoy hablando de variables. Y la primera cosa que tengo que darme cuenta es de dónde partí. Partí del hecho de que C era negativo, por lo tanto su simétrico que se llama menos C es el que es positivo. Aguas con eso. Bueno, ahora sí, ya tengo este número positivo
y ya tengo este número positivo. Por el axioma 1 puedo multiplicarlos. El producto de dos positivos es positivo. Ese es el axioma 1. Por lo tanto, b menos a mayor que 0, lo voy a... y menos c mayor que 0, entonces b menos a por menos c es mayor que 0. Y esto lo puedo hacer por el axioma 2. Perdón, ¿sale? Entonces, ahora lo que voy a utilizar es la propiedad distributiva, como lo hice hace ratito, y voy a tener menos c por b, perdón, menos b por c, perdón, menos b, c, menos por más es menos, y menos por menos es más, y aquí voy a tener a por c, mayor que 0. ¿Sale? Y esto es la propiedad distributiva. Ahora, como también se vale la conmutatividad, es decir, a más b es lo mismo que b más a, entonces esto es lo mismo que esto. ¿Sale? O sea, solamente lo moví de lugar. Pero ahora fíjese qué es lo que estoy diciendo, que este número es más grande que este porque su diferencia es mayor que 0. Y entonces a por c es más grande que b por c. Y si se fijan, déjenme volver a hacer la C, esta es la más bonita. Entonces lo que me quedó es que el sentido de la desigualdad cambió. Fíjense cómo A era menor que B y ahorita resultó que con el producto se volteó o viró o se viró, vamos a ponerlo así. Mejor lo vamos a poner de otra forma, que vamos a decir cambió el sentido. Cambió el sentido. Aguas con eso. ¿Sale? Entonces, si multiplico por un número negativo una desigualdad, automáticamente cambio el sentido de esta. Y vamos a demostrar una más, muchachos, y con eso lo vamos a dejar el día de hoy para que ustedes vean otro tipo de propiedades que vamos a desarrollar en la siguiente sesión. ¿Sale? Entonces, el siguiente teorema dice lo siguiente. Si yo tengo un número diferente de 0, entonces este número elevado al cuadrado siempre es positivo. Y esta propiedad dice, o de manera coloquial diríamos lo siguiente: todo número elevado al cuadrado es positivo, sin importar si ese número fue negativo al inicio. ¿Sale? Entonces vamos a partir de una manera muy elemental. Si yo tengo que un número es diferente de 0, esta es la demostración, chicos. Si yo tengo que un número es diferente de 0, entonces por el axioma 2, este número es mayor que 0 o su simétrico es mayor que 0. ¿Sale? Entonces eso es muy importante. Eso se vale por el axioma 2. Ahora, si yo tengo que esto se vale por el axioma 2, entonces si A es mayor que 0 y multiplico toda esta desigualdad por A, y esto lo puedo hacer y el sentido no va a cambiar por el teorema 3, porque estoy multiplicando por A mayor que 0, entonces se van a dar cuenta que lo que yo tengo aquí es que esto es A cuadrada mayor que A por 0, eso es 0, y por lo tanto ya terminé. Si fue positivo, el cuadrado también es positivo. Y del otro lado, muchachos, el O, ¿qué es lo que pasaría? Si menos A es mayor que 0, entonces puedo multiplicar por él mismo o de ambos lados de la desigualdad por menos A. Y el sentido no cambia porque menos A es positivo. Aguas. Porque menos A es mayor que 0. Teorema número 3 o propiedad 3 que acabamos de demostrar. Y si ustedes se fijan, menos por menos es más, y esto es A cuadrado, y menos A por 0 va a ser 0. Y también ya terminamos, lo cual debíamos demostrar. Entonces, todo número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, sin importar si es negativo o si es positivo desde el inicio. ¿Sale? Entonces, chicos, vamos a dejar hasta acá el día de hoy este video. Solamente quería que ustedes vayan como empapándose un poquito con el tipo de demostraciones que vamos a hacer, y les dejo ahora para que ustedes revisen con cuidado estas demostraciones, y si tienen alguna duda las podemos comentar en la siguiente sesión. ¿Sale? Entonces, un gusto saludarles,